Bueno, entramos ahora al último bloque de exposiciones del día de hoy. En primer lugar, tenemos a don Wilson Eduardo Pineda, de Colpensiones de Colombia. En segundo lugar, Edwin García, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y en tercer lugar, al doctor Sergio Cortés, director del FONSEP de Bogotá, Colombia. Don Wilson Eduardo Pineda Galindo, de Colpensiones, es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia liderando estrategias financieras y corporativas en organizaciones del ámbito nacional y distrital en Colombia. A lo largo de su trayectoria ha impulsado transformaciones empresariales, promovido el crecimiento sostenible y maximizado la rentabilidad. Tiene una visión estratégica de el manejo eficiente de los recursos. Es profesional en contaduría pública con especialización en finanzas y gerencia tributaria y actualmente está cursando una maestría en finanzas. Se desempeña como gerente de financiamiento e inversiones en Colpensiones. Entonces, don Wilson Eduardo Pineda tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Esta parte de bueno, primero reciban un cordial saludo. El doctor Jaime Duzán nos ha pedido el favor de acompañarlos en este espacio y especialmente en la parte que me toca sobre lo que es quién debe cotizar, relación entre cotizaciones, beneficios, experiencia en Colombia. Digamos que eso es un tema que, como lo hemos venido desarrollando, hemos venido escuchando, pues es de interés de todos nosotros en este panel. Un poco lo que queremos es no hablar de este tema de financiamiento muy técnicamente, sino un poco dejar algunas expectativas, algunas situaciones de análisis que hemos hecho en Colpensiones sobre el financiamiento. Entonces, un poco porque este tema es muy técnico, no traemos aquí cálculos actuariales y demás, pero sí la preocupación del financiamiento actual en Colombia. Entonces, decir primero que porque es importante cotizar. Colpensiones ha hecho un trabajo muy importante para aclarar que cotizar a pensión no es un trámite únicamente. Se ha hecho un esfuerzo importante desde diversas áreas de Colpensiones para humanizar el trámite de la cotización. El presidente ha pedido siempre un trato especial para las personas que quieran cotizar y en eso hemos venido trabajando. Esto para decir que es una inversión para tener tranquilidad a largo plazo. Entonces la persona que quisiera cotizar, que está, digamos, trabajando, no tenga que hacer, que no lo vea solamente como un trámite, sino que realmente sea una inversión, que lo vean de esa manera. Otro trabajo importante que está haciendo Colpensiones en ese sentido, con todos los jóvenes, es la importancia de invertir, es decir, de cotizar, de ahorrar para una tranquilidad a largo plazo. Entonces, entre otras, tenemos, cuando aportamos, estamos asegurando que, entonces, esos, de alguna manera, lo reflejamos en tres aspectos, teniendo en cuenta que
Ahí me escuchan. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha mejor? Bueno, entonces, una de las tres prestaciones que Colpensiones reconoce está el de la pensión de vejez, y más se ha visto desde el punto de vista que es la etapa de vejez, no dependamos de la caridad ni de la suerte. Hoy en día a veces nuestros hijos nos dejan olvidados y tenemos que nosotros enfrentar una situación ya de la vejez, y en ese orden, pues en la medida que nosotros aportemos, pues vamos a tener una vida o una vida más que no dependamos de la caridad. Si nos enfermamos, entonces allí viene nuestra pensión de invalidez. Si nos enfermamos y perdemos la capacidad de seguir trabajando, tengamos recursos para vivir dignamente. Es decir, que en la medida que nosotros podamos también incentivar la cotización y el ahorro, vamos a poder tener esta oportunidad de vivir dignamente a través de una pensión de invalidez. Igual la pensión de sobrevivientes, si fallecemos, algo también muy responsable. En la medida que coticemos, podemos dejarle a las personas, a nuestros familiares más cercanos, pues no dejarlos desamparados, sino darles la oportunidad de mantener también un ingreso permanente y digno que les permita mantener una estabilidad y una calidad de vida. El sistema pensional es una cuenta aislada, es un pacto social basado en la solidaridad, como todos los hemos mencionado acá. Pues en la medida que haya o exista una cotización, pues estamos en nuestro sistema de reparto, que es el que administra Colpensiones, RPM, pues vamos a tener a partir de ahí mucho más, digamos, compromiso social desde comienzos, cuando los jóvenes comienzan a cotizar con los viejitos o con nuestros adultos mayores para poderles garantizar o garantizar una pensión. En Colombia la realidad es que la mayoría de los trabajadores son informales y no aportan. He escuchado un poco que ese es un tema a nivel iberoamericano, en este caso, en este espacio, que nuestros trabajadores son informales, y eso independiente pues nos impacta igualmente en las cotizaciones. En eso es lo que se está trabajando para que esto disminuya. No se han tenido buenos resultados allí, pero pues es una situación que tenemos que enfrentar y avanzar en mejorar. Entonces, un poco de números, creo que la doctora Sandra me ha ayudado ahí con estas cifras, pero de 26 millones de personas, que es la población económica activa, solo cotizan alrededor de 11 millones. Es un dato importante, donde Colpensiones tiene 3 millones 45 cotizantes y en los fondos privados 7 millones. Es decir, que de 26 millones, solamente 11 están cotizando. Aló, listo. Entonces, decir que estas son las cifras que también son preocupantes en la medida del tema que estamos abarcando, y es la sostenibilidad y el financiamiento de las pensiones. Si hay un potencial importante para que coticen, lo que debemos trabajar es que esos 26 millones aporten al sistema y podamos tener, digamos, una mayor garantía
para poder financiar las pensiones. Alrededor de 15 millones de trabajadores no están protegidos frente a la vejez, invalidez y muerte, representando un reto social financiero para el Estado, en términos de atención a su vejez, pero especialmente representando un problema para su calidad de vida a mediano y largo plazo. Bueno, entonces un poco decir que pues no basta con la ley, no basta con una ley. Necesitamos fuentes de empleo formal. Es un reto importante en Colombia. Necesitamos fuentes de empleo formal, educación financiera desde la niñez, incentivos y mecanismos flexibles que se adapten a la realidad de quienes trabajan por cuenta propia o en condiciones precarias. Un sistema robusto de control a la evasión, una reforma rural integral que garantice mayor productividad y, por supuesto, los que nos congrega acá en el sector trabajo, y es una reforma pensional justa que garantice justicia social, sostenibilidad financiera y cobertura a las personas más vulnerables, a nuestros ancianos. Entonces, son un poco quienes cotizan. En general, como lo han mencionado también, el empleado y el empleador. Actualmente el 12 por la parte del empleador y 4 por la parte del empleado. El trabajador independiente sí asume el 16% total de la cotización. Y pues el Estado hoy en día comprometido con este reto, con esta necesidad de acompañar y financiar estas pensiones en todos sus presupuestos anuales, ha tenido obviamente la obligación, por parte de ellos, pero también la necesidad de incorporar en su presupuesto estos recursos que son necesarios para poder atender nuestras prestaciones. Ahí Colpensiones como administradora ha hecho un papel importante en la medida en que la administración de estos recursos, de las cotizaciones que recibimos, toda la gestión de cartera y demás recursos que administramos, sean eficientes y que sean efectivos para que el impacto en las finanzas públicas pues se vean reducidos. Y es un reto importante en Colpensiones para que esto, en la medida en que se haga una buena administración y se tenga un buen manejo de los recursos, también aporte a la necesidad que tiene o al impacto fiscal que pueda tener la atención de estas pensiones. Hoy en día Colpensiones está administrando el fondo vejez, todos los otros fondos, de una manera que podamos hacer tener una rentabilidad que también aporte entonces a ese recurso y poder bajar la tensión y la presión a las cuentas de la nación. También entonces tenemos el Fondo de Solidaridad Pensional, subsidia o cofinancia las cotizaciones de los más vulnerables, también a través de los BEPS, los beneficios económicos, garantiza que los subsidios estén dirigidos a quienes realmente lo necesiten, esto es a la población históricamente excluida. Entonces ahora un poco viendo cómo se financia el sistema en Colombia, un poco es también ver qué pasa con esos aportes, la importancia de la cotización. Entonces, cómo la estamos en este momento viéndola en su ejecución y qué pasa con esos aportes. Un poco el RPM Colpensiones se convierten en semanas. Todos sabemos que el régimen de prima media, todas sus cotizaciones se vuelven en semanas y esto lo que permite es que al trabajador una pensión estable, reconociendo una pensión mucho más equitativa, no desde el ahorro, no desde los rendimientos, dejando en manos de un tercero, de un privado, para mejorar su pensión, la gestión del portafolio y la gestión de sus activos. Colpensiones, sus cotizaciones se vuelven semanas que garantizan ese orden, entonces, una seguridad, una estabilidad en su pensión. Hoy en día, a pesar de tener 7 millones de afiliados
Colpensiones paga a 1.800.000 aproximadamente de pensionados. Pero si miramos en la parte de abajo, que es el RAIS, los aportes se acumulan en una cuenta personal, lo que mencionaba, y entonces dependemos que esa gestión sea eficiente de los fondos privados a través de los rendimientos, pues mejore. Pero sin embargo, aparte de que se le está dejando a los privados la obligación de manejar los recursos, pues ellos no pensionan. Los fondos privados hoy, a pesar de tener 19 millones de afiliados, solo han reconocido 382.000 reconocimientos de pensión. Entonces, es ahí donde un poco nos llama a que esta es la frase final acá en esta slide, es: el sistema pensional se creó con el fin de reconocer pensiones dignas a nuestros adultos mayores y no se creó para que los fondos privados inviertan en el ahorro de los trabajadores en el exterior y después de muchos años pues vuelvan los recursos a sus rendimientos, que es algo que en el sistema, como lo hemos visto, no ha funcionado. Bueno, aquí miramos un poco la densidad de la cotización. No basta con cotizar unos meses, se necesita la constancia, alrededor de 25 años, algo muy importante que hemos querido transmitir a los jóvenes, y es la constancia de su ahorro, porque al final de pronto lo hacen periódicamente o lo hacen intermitentemente. Claramente pues hay que entender también el entorno social y económico, pero lo que estamos es tratando de manifestarles o enseñarles que la cotización alrededor de los 25 años puede garantizar una pensión digna. Hoy en día muchos trabajadores cotizan de manera intermitente, lo que afecta la posibilidad de pensión. El principio de solidaridad, como lo mencionaba inicialmente, en el RPM quienes ganan aportan más, ¿cierto? Y ayudan nada más a financiar las pensiones mínimas, fundamentalmente porque nadie quede desprotegidos, pero persiste la inequidad en el sistema pensional por las muchas pensiones altas que tenemos en Colombia, altas que reciben unos subsidios implícitos y sostenibles, es decir que también allí las cotizaciones están haciendo financiación o están permitiendo la financiación de esta clase, de este número de pensiones que son bien altas. Lo cual, pues, como lo decía la doctora y compañera Sandra, la necesidad de la reforma pensional, la cual está a manos de la Corte Constitucional, como ustedes lo mencionaron, como se mencionó anteriormente. Pasar acá estas cifras que ya hemos venido desarrollando. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan retos? Las causas hoy en día que están generando los retos en el sistema pensional en Colombia, y lo hemos, digamos, mencionado ustedes, lo han venido desarrollando, que es también un tema en general iberoamericano, y es la cobertura mínima. Tenemos que desde la ley 100, la cobertura pasó del 20% al 24%, es decir, muy marginal ese crecimiento. Por eso la necesidad de hacer la revisión de esta ley y la propuesta que se tiene con la ley 2381. Pareciera que no generó los impactos que se tenían en ese momento, porque pues el aumento es muy marginal. La migración juvenil, ya lo habíamos hablado, la salida de miles de jóvenes hacia Estados Unidos y Europa, envejecimiento acelerado, la experiencia de vida pasó, la expectativa de vida pasó de 57 años ya a 77 años en el 2025, llegará a 80 en el 2050. Colombia será el segundo país de la OCDE que más rápido envejezca. Estamos también ante esa situación. Menos nacimientos, lo mencionaron también. La tasa de fecundidad pues cayó de 6.7 hijos por mujer en 1960 a 1.1 en el 2025, un nivel histórico aquí en Colombia bajo.
Menos jóvenes significa menos cotizantes y menos cotizantes implica menos financiación, que es lo que hemos venido desarrollando. Alta informalidad laboral, nuevamente, 45% en áreas urbanas, 83% en rurales. Millones de trabajadores no aportan, quedan desprotegidos. Y obviamente lo que significa el déficit fiscal, la situación fiscal, el impacto fiscal que se genera en el presupuesto general de la Nación. En el 2024 Colombia destinó aproximadamente 57 billones para financiar gastos pensionales, 57.4 billones. Esto representa pues 11 de cada 100 pesos del presupuesto, es decir, cerca del 11% del PSE, del Plan General de la Nación. El gasto en pensiones es uno de los rubros más altos del presupuesto nacional. Baja protección en la vejez, todo esto son estas causas, estos son nuestros retos. De 7.5 millones de adultos mayores, 14% de la población, solo alrededor de 2.4 millones tienen una pensión, 1.8 millones reciben subsidios suficientes de Estado y 3.3 millones viven en pobreza extrema o indigencia. Acá la importancia del pilar solidario de nuestra ley 2381. Bueno, ya para terminar, estamos viendo el tiempo, todavía nos queda. Cotizar a pensión no es un gasto, es una inversión en dignidad. Como sociedad y como Estado, debemos garantizar que cada aporte se traduzca en un beneficio real y que nadie quede atrás. Por eso la reforma pensional es tan necesaria. Piensa en todos los colombianos. Hemos visto que las reformas que se han venido presentando hoy, nuestro expositor anterior, exponiendo su reforma número 3, pues nos da que hay que buscar que se piensen más en estas nuevas reformas y en el caso de Colombia, en los colombianos, en quienes no tienen nada, con el pilar solidario, en quienes han cotizado pero no les alcanza para completar las 1.300 semanas, el pilar semicontributivo, en quienes tienen un trabajo estable, pilar contributivo, y en quienes incluso quieren hacer un aporte voluntario, pilar de ahorro voluntario. El sistema pensional no es solo una fórmula financiera, es un pacto social. Bueno, ¿me queda todavía minutos? ¿O ya 2 minuticos? Bueno, entonces, quiero hacer, en el contexto de este punto de la financiación a través de por qué cotizar y cuál es el beneficio de cotizar versus, pues pudimos ver la necesidad de incentivar el ahorro, el aporte, con esos recursos que se está atendiendo más o menos 58 billones de pesos anuales en pensiones, el esfuerzo que hace la Nación, el esfuerzo que hace Colpensiones en la administración de sus recursos. Sin embargo, pues todas estas necesidades están traducidas en la ley que ha abarcado en este orden lo siguiente. Establece un fondo de ahorro, establece un fondo de ahorro del pilar contributivo. No entro en el tema porque ya fue explicado de manera más detallada por la compañera. Introduce aportes adicionales al Fondo de Solidaridad Pensional, permite cotizar por días o semanas, facilitando la inclusión de trabajadores informales y rurales. Disminuye el requisito de semanas para mujeres, reconociendo el trabajo de cuidado, también fue mencionado. Garantiza una pensión integral, suma el componente de prima media y el de ahorro individual. Las pensiones se actualizan año tras año para mantener el poder adquisitivo, algo que también es importante. Se consolidan los auxilios y protección, incluye auxilio funerario, subsidios de incapacidad después del día 180 y hasta el 360, pensión familiar, prestación anticipada de vejez, pensión por hijo inválido, pensión de alto riesgo y beneficios para madres, padres con hijos en condición de discapacidad,
Y en conclusión, esta reforma no solo asegura al sistema que tenga recursos suficientes a largo plazo, sino que convierta el aporte en una oportunidad real de protección para la vejez, con mecanismos flexibles, solidarios, que beneficia tanto a quienes cotizan de manera constante como a quienes tienen trayectoria laboral intermitente. Esta es la exposición a partir de lo que nos han solicitado. Solo mencionar que hoy en día Colpensiones está trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda para garantizar siempre el recurso y ha estado muy pendiente de que se establezcan los mecanismos para que los recaudos y la administración de los mismos puedan impactar positivamente a las finanzas del Estado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Wilson Eduardo Pineda, gerente de financiamiento de Colpensiones. Por las redes sociales nos dicen que los dos expositores de Colpensiones han insistido en la migración juvenil en Colombia. Es un tema, es un campanazo para la sociedad colombiana. Nos estamos envejeciendo, se está incrementando la esperanza de vida en el momento de adquirir la pensión y nuestros jóvenes están emigrando. Esto es un tema que nos pone hacia el futuro a pensar quién va a sostener todo este sistema en el futuro laboralmente, entendiendo que tradicionalmente pues se trataba de una pirámide donde había en la cúspide muy pocos adultos mayores y en el centro un volumen alto de trabajadores formales que cotizaban, ya sean aportes para la seguridad social, y en la base un número importante de niños que se estaban formando para ingresar en el futuro al mercado laboral. Y pues como lo han anotado los expositores, Colombia se envejece, la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad está en caída y los jóvenes, nos mostró doña Sandra que en el año entre el 23 y el 24, 1 millón de jóvenes colombianos emigraron. Esto es, yo pienso que esto es de los puntos de reflexión más importantes que le deja al público colombiano. No sé, en las redes sociales, para las personas que nos acompañan desde los otros 22 países iberoamericanos, si este fenómeno es similar o no. Bueno, pasamos entonces a la segunda presentación de este bloque. Está a cargo de don Edwin Rolando García, de Guatemala. Él es jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y es vicepresidente de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento y es representante por Guatemala en la comisión de la OIS, Comisión Técnica de Planes y Fondos de Pensiones. Es doctor economista, egresado del posgrado de Actuaría para la Seguridad Social de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Es egresado también del programa académico Actuaría con énfasis en seguridad social del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y de la tercera cohorte de Economía de la Salud de los cursos de la OIS. Bueno, entonces
Don Edwin García, le agradecemos por ajustarse a los 18 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento por la presencia en todo el evento de la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la OIS. Agradezco también la amabilidad y excelente gestión de este evento realizada por los colegas del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y, por supuesto, la calidad de atención del pueblo colombiano. Vamos a poner un cronómetro para poder cumplir con el tiempo. La exposición que tenemos de ejemplo para este evento de Guatemala es el seguro social, que contrario a muchas visiones, en Guatemala se constituye un monopolio. Y eso está establecido en la Constitución Política de la República, que en el artículo 100 señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para el beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. También señala que para su financiación, quienes deben cotizar son los empleadores con el 50% del financiamiento para el régimen, los trabajadores con el 25% de la financiación para el régimen y el Estado con el 25% de la financiación para el régimen. Los aportes actuales están establecidos de esta forma. El aporte del trabajador es un 4.83% del salario mensual para cotizar. Esto actualmente 144 quetzales. Los aportes del empleador, ese 50% que hablaba de la Constitución, estamos situándolo en 10.67% del salario. Esos son 320 quetzales. Y con esto es que financiamos actualmente el régimen de seguridad social, porque al igual que en otros países, los aportes del Estado pues no se han hecho efectivos. Y para el caso de Guatemala, el Estado no ha aportado su 25% en los 79 años que lleva funcionando el régimen de seguridad social. Así que hemos tenido que organizarnos con el financiamiento de dos partes. Los beneficios que cubre la seguridad social, como vemos, la ley orgánica del Instituto, el decreto 295 del Congreso de la República, en el artículo 38 establece algunas gradas de avance del régimen y señala que mientras contemple solo a la clase trabajadora, se financiará con el método triple contribución, pero cuando vaya avanzando hacia la universalidad, ese método será sustituido por un impuesto general que se cobre a toda la población para poder afiliar a toda la población. En este momento estamos en una etapa intermedia en donde buscamos alcanzar el 100% de la población económicamente activa. Los beneficios están divididos en dos. Se financia el régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia, IVS, que otorga pensiones por invalidez, por vejez y por muerte. En este caso a los sobrevivientes les corresponde la pensión. Y también financia el régimen de enfermedad, maternidad y accidentes, que es atención en la vida activa del trabajador, pero también con la reforma que se hizo en 1985, se amplió los beneficios de enfermedad, maternidad y accidentes al pensionado. Y la ampliación, que es constitucional, no solo incluye a los pensionados del régimen de seguridad social, sino que también incluye a los jubilados de cualquier otro plan complementario que exista en el país. Los beneficios del IVS
pues ya se reciben en dos momentos, ¿no? Antes de los 60 años de edad para el propio pensionado en caso de invalidez y después de los 60 años de edad, una parte para el pensionado cuando esté vitaliciamente pensionado, y si fallece, la pensión se traslada a la esposa y a los hijos menores de 18 años. Este régimen es nuevo, el inicial de 1948, solo contemplaba pensiones para el caso de invalidez o muerte accidental. Los beneficios están establecidos en el carácter de beneficios mínimos a través de cotizaciones mínimas proporcionales al salario. Eso es importante porque cuando hablamos del 5.5% del financiamiento del IBS, 5.5% del salario, es un aporte bastante bajo, pero la ley establece en el artículo 72, inciso B, que sobre el régimen general de seguridad social está libre la organización de las entidades, instituciones u organismos que quieran crear planes complementarios. Y en la actualidad existen planes para la Universidad Nacional, el Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco, el Banco Central, los colegios de profesionales de todas las profesiones y algunas empresas privadas como por ejemplo el Banco Industrial. Todos ellos han creado fondos de pensiones, pero son complementarios, es decir, que contribuyen al régimen de seguridad social y adicionalmente contribuyen a esos otros planes para tener complementos de pensión. Actualmente se está pagando también por parte del gobierno de la República una pensión por derecho, por edad. Por 65 años de edad, el programa de adulto mayor otorga una pensión de $100 mensuales a toda persona que tenga 65 años de edad y que no haya cotizado al régimen de seguridad social. ¿Qué otorga en concepto de pensiones el régimen? Pues una pensión mensual asignada según la resolución institucional, que son 12 pagos mensuales, un bono de 300 quetzales en el mes de junio, un bono de 500 quetzales en el mes de diciembre y un aguinaldo del mismo monto de la pensión para el mes de diciembre. ¿Cómo es que se pueden dar todos estos beneficios? Pues funcionamos con el financiamiento de prima escalonada. Los grupos poblacionales están cotizando durante su edad activa, todo eso va a constituir el fondo del régimen. Y luego los grupos que se están pensionando, pues están obteniendo, extrayendo los montos de pensión del financiamiento establecido a la fecha. Esta reserva del IBS está actualmente en la última evaluación actuarial calculada para 5 años sin ingresos, es decir, que 5 años después de que los ingresos de las cotizaciones sean insuficientes, todavía podemos seguir pagando pensiones mientras se gestiona el incremento de la prima, porque estamos funcionando bajo el régimen de prima escalonada. Es bien fácil calcular las pensiones en el régimen de seguridad social. Aquí tenemos diferentes opciones de salario que deben ser multiplicados por 5.5% de ese salario y estas son las cotizaciones que se reciben. Y el beneficio está definido como una tasa de reemplazo fija para el mínimo, es decir, que si el trabajador tiene 3.600 quetzales mensuales de salario, contribuye con 198 quetzales y ya sabe que si llega a la edad de pensionamiento con ese salario, pues será su salario 3.600 multiplicado por 60% y ese es el monto de la pensión que le corresponde. La pensión actual está en $360 mensuales en el piso y hay una pensión máxima de $930 en el tope. Obviamente este 5.5% no es la cotización del trabajador, hay un 4.83% de la cotización del trabajador y un complemento de 0.67% que es la cotización del patrono para abordar este tema de las pensiones.
Sin embargo, hay una sorpresa para los trabajadores, ya que se les exige un mínimo de 240 cotizaciones, pero por cada año adicional que coticen, su pensión se eleva 1%. Y eso está medido porque si empiezan a trabajar desde los 18 años de edad, cuando ellos cumplen 42 años, ya han terminado sus 240 cotizaciones, pero pueden seguir cotizando hasta cumplir los 60 años de edad, lo que les permitiría llevar el máximo de la pensión, que es un 80% del salario de cotización. Asimismo, la pensión es móvil, no tiene un monto fijo porque conforme el trabajador vaya incrementando en su salario, la pensión se calcula sobre el salario de los últimos 5 años de cotización, lo que permite acercar la pensión hacia el nivel de vida de la edad de jubilación. El otro régimen, el de enfermedad, maternidad y accidentes, funciona con un sistema de reparto. Este es un régimen de corto plazo, es decir, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Y a este régimen hay una cotización que hacen los empleadores y servirá para dar beneficios de salud a sus trabajadores. Si el trabajador se enferma o se accidenta, es atendido con servicios de atención médica, consulta externa, quirúrgica y hospitalaria, sin ningún límite de gasto y sin ningún tipo de copago. La asistencia médica también se da a la esposa del afiliado en el interior del país y a la afiliada en temas de maternidad durante todo el periodo de embarazo, el parto y el posparto. También se proporciona asistencia médica en forma de servicios de rehabilitación y ortopedia al trabajador para que se recupere de algún accidente. Se subsidian en un 100% los medicamentos y la asistencia médica al trabajador que ya no se encuentra contribuyendo al régimen, es decir, durante su periodo de pensionamiento, se constituye también como una pensión en especie, ya que los servicios se dan en los centros de atención médica integral para pensionados. Y eso, obviamente, nos permite dar estos beneficios con la reforma de 1985 del 4.83% de la cotización del trabajador, se agarra 3% para una reserva financiera del EMA para la atención pensionada y se queda con el 1.83% para financiar específicamente las pensiones en dinero. Se complementa eso con el 0.67% de la cotización del empleador para poder hacer los pagos. Pero, ¿cómo convencemos a los empleadores de la cotización? Bueno, el empleador tiene que pagar el 10.67% para financiar la protección médica de sus trabajadores y también pagos en dinero, ya que la suspensión médica, por ejemplo, de la afiliada embarazada, imaginemos que tiene un embarazo de alto riesgo y está suspendida 9 meses, bueno, el Seguro Social cubre el salario al 100% de esos 9 meses y el patrono pues deja de pagar ese salario, lo que le permite defender su flujo de efectivo para que la empresa no sufra impactos. Entonces se agarra la nómina completa y se calcula el 10.67%. Y observamos acá que el cuarto patrono es el Estado. Es decir, que el Estado como empleador, por supuesto que también tiene que cotizar, solo que no 10.67%, ahí hay una negociación diferente que se hizo en 1964, en donde el Estado paga el 7% de sus trabajadores y el 3% lo deberá pagar el mismo trabajador para tener derecho a la atención médica de corto plazo, es en la vida activa. Y el Código de Trabajo, que nació al mismo tiempo que el régimen de seguridad social, está concatenado. Es decir, que el Código de Trabajo de Guatemala tiene obligaciones para el empresario. Dice, el patrono está obligado a pagar salarios por enfermedad profesional y accidentes de trabajo. Asimismo, el patrono debe pagar el 100% del salario por descanso pre y postnatal, por la enfermedad común y por la incapacidad temporal. El patrono debe pagar una indemnización por enfermedad, invalidez o vejez
Es obligación patronal el pago del salario según prescripción de descansos de maternidad y el patrono debe proveer asistencia médica y medicina obligatoria para los trabajadores de su empresa. ¿Qué ocurre con esto? Si no está afiliado al régimen de seguridad social, estas son las responsabilidades que debe cumplir la empresa. Pero si está afiliado al régimen de seguridad social, entonces el seguro se hace cargo de todas estas responsabilidades patronales y allí se encuentra la motivación para que el patrono cotice al seguro social. Hemos hecho una reforma porque esta obligación estaba para patronos de 3 trabajadores en adelante y recientemente en el año 2023 hemos abierto la puerta para que también el beneficio pueda ser dado a patronos con menos de 3 trabajadores. Es decir, estamos ya acercándonos a los 2.5 millones de trabajadores que forman la población económicamente activa formal. ¿Para qué debe cotizar el Estado como tal? El Estado no ha hecho esa cotización, sin embargo, el esquema sí ha sido creado específicamente para darle una funcionalidad a esa cotización. El seguro de enfermedad, maternidad y accidentes es un seguro de corto plazo y no podemos obligar al patrono a que financie beneficios para personas que no son trabajadores de su empresa. Es por eso que existe ese pilar de contribución del Estado, porque el Estado debe contribuir para la atención de los niños, que son los hijos de los trabajadores afiliados, para la cotización de las esposas que no están cotizando, sino el trabajador únicamente. Y también tenemos el compromiso de atender a cualquier persona que se accidente cerca de una unidad médica del instituto. Y no estamos preguntando si cotiza o no cotiza, se le da toda la atención médica. Y eso también debe ser responsabilidad del Estado. Ese financiamiento también que se le da, de acuerdo con la Constitución Política, a cualquier jubilado de un plan de pensiones que no cotice al régimen, también debería ser responsabilidad del Estado, porque los artículos 51, 52 y 94 de la Constitución Política de la República señalan que es responsabilidad del Estado la salud de la población. Así que en el caso del IBS, el Estado debe financiar para poder ajustar aquellas pensiones muy bajas que se quedan sin indexación, porque las personas exceden su esperanza de vida. Acabamos de ver una publicación de un afiliado de un plan de pensiones del Colegio de Profesionales que está celebrando 104 años de edad. Bueno, eso excede y para eso también es necesaria la financiación del Estado. ¿Quién administra el financiamiento del régimen de seguridad social? Una entidad establecida en el decreto 295, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dice, es una institución autónoma de derecho público con personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es administrar los fondos del régimen de seguridad social nacional, unitario y obligatorio. Esto quiere decir que los ingresos del seguro no pasan por la Superintendencia de Administración Tributaria. No es un ingreso fiscal, es ingreso directamente a las cajas del instituto. Las inversiones las tiene que hacer el instituto, la coordinación de inversiones para la reserva financiera y el pago de pensiones a nivel nacional. Hemos mejorado eso porque los pagos antes podían, como estaba todo en papel, era bastante difícil encontrar la migración del trabajador entre patronos y nos tardábamos hasta 2.5 años para otorgar una pensión. Ahora las pensiones se están otorgando en un promedio de 7 meses. Es decir, pues hemos acercado el espacio de pensión, de pago de pensión. El sistema que utilizamos, denominado prima media escalonada, se caracteriza por una capitalización colectiva que puede funcionar de esta forma para verlo más gráfico. Tenemos un periodo en años, en donde empieza todo en el año 1 y puede terminar en el año 20 para el cálculo de la prima de cotización. En ese periodo se calculan cuáles son los pagos de pensión que se deben hacer. Esos son muy conocidos porque sabemos la edad
de los afiliados y sabemos cuándo cumplirán 60 años de edad. Entonces, tenemos los afiliados que van cumpliendo 60 años desde el año 1 hasta los que cumplirán 60 años en el año 20 y calculamos las necesidades de financiamiento, se calculan las primas de cotización y luego se establece una prima que financia todo el periodo. Es decir, que en los primeros años, unos 10 años, estaremos con superávit. Las solicitudes de pensión van a ser menores al financiamiento y eso, por supuesto, va a llegar a un momento en que estén equivalentes, es decir, que la cotización servirá para financiar exactamente las pensiones y luego tenemos el otro periodo en donde ya necesitamos usar las rentas de la propiedad, o sea, el resultado de las tasas de interés y todavía nos permitirá financiar un periodo adicional con la reserva. Ese periodo debe ser una negociación o un tiempo de negociación para poder establecer una nueva prima de cotización para el siguiente periodo de 20 años. Premisas que utilizamos: el crecimiento de la afiliación, que tiene que ir al alza, el crecimiento del salario, que tiene que ir al alza, y, por supuesto, por el otro lado, para el nuevo escalón necesitamos ver la evolución de la población pensionada basada en la edad y establecemos una nueva forma de financiamiento para los siguientes 20 años. Así hemos funcionado estos 79 años sin modificaciones en la forma de financiamiento. ¿Y qué pasa si las contribuciones son insuficientes? Pues nuestra ley señala en el artículo 44 que el instituto queda obligado a proceder con estas 4 opciones: un reajuste inmediato de los beneficios para la gradual eliminación del déficit, o un reajuste de las cuotas o contribuciones con el mismo objeto, o el mantenimiento de la escala de beneficios para ser pagados únicamente hasta donde alcance el financiamiento, o bien una aplicación conjunta de las medidas anteriores. Es decir, que en este momento nos encontramos ya en las fases de negociación para poder lograr con el pueblo guatemalteco, en coordinación empresarios, trabajadores y gobierno, para diseñar el financiamiento para el siguiente escalón del régimen. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Edwin Rolando García. Quiero decirle que por las redes sociales lo felicitan. Varias personas dicen que una explicación muy pedagógica de lo que significa la prima escalonada en el financiamiento de las pensiones, de lo que en algunos países se conoce como régimen de reparto. Muchas gracias, doctor Edwin Rolando, muy amable.